Hola YouTube, hoy continuamos con el capítulo del Titanic, por obvias razones, está en dos partes y con esta parte finalizó el tema del Titanic, entonces continúo con el hundimiento del Titanic. El Titanic tuvo un viaje placentero. Los días transcurrieron sin novedad, pero el 13 de abril empezaron a llegar los primeros informes de avistamiento de bloques de hielo en la ruta. Al menos una docena de mensajes pudieron ser recibidos antes de que el telégrafo Marconi fallara por un período de 10 horas. Restablecida la comunicación en la cabina de radio, los radiotelegrafistas empezaron a recibir avisos de peligro de icebergs, los cuales fueron ignorados o no tomados muy en cuenta por la oficialidad reemplazante. La temperatura fue descendiendo a medida que el buque se acercaba a Terranova, por lo que el capitán ordenó trazar un rumbo más al sur antes de virar hacia el oeste con el fin de sortear los sectores de icebergs. No obstante, mantuvo la velocidad de crucero del barco, unos 22 nudos, lo que era una práctica común en la época. 187. Aunque el Titanic no estaba tratando de batir ningún récord de velocidad, nota 25-188. Los horarios eran una prioridad para la compañía, y según las normas imperantes de entonces los barcos navegaban cerca de su velocidad máxima en tales condiciones. Los avisos por hielo e icebergs eran contemplados como meros avisos, confiándose en los vigías y en la guardia mantenida en el puente. 187. Se creía generalmente que el hielo no era un peligro muy preocupante para grandes barcos. No era infrecuente el paso de barcos muy cerca del hielo, e incluso algunas colisiones frontales no habían sido desastrosas. En 1907, por ejemplo, el navío alemán Kronprinz Wilhelm había chocado con un iceberg, pero aún así había logrado mantenerse a flote y completar su viaje. El propio capitán Smith había declarado en otra ocasión que no podía imaginarse ninguna condición que causara el naufragio de un barco. La construcción moderna de buques ha ido más allá de eso. 189. El último atardecer del domingo 14 de abril sorprendió al Titanic navegando en aguas muy tranquilas, aunque la temperatura continuó bajando a medida que caía la oscuridad. La ausencia de oleaje dificultaba la localización de los icebergs, nota 26, cuya presencia normalmente delataba la línea blanca de las olas al romper contra su base. Seguramente por ser consciente del peligro, Smith ordenó reforzar la guardia sobre las 22:30 del 14 de abril de 1912, con una noche estrellada y un mar excepcionalmente tranquilo. Al no haber novedad, el capitán Smith se retiró a su camarote, siendo relevado por el primer oficial William Murdoch. Mientras, el telegrafista Harold Bride en la cabina Marconi trataba de convencer a un malhumorado Jack Phillips de que descansara en el camastro y el oficial jefe Henry Wilde se disponía a inspeccionar la situación en proa, donde habían reforzado los serviolas, antes de irse a dormir. William Murdoch, de guardia en el puente, estaba acompañado del sexto oficial James Paul Moody. Un poco antes Murdoch había ordenado al señalero Samuel Hemming que cerrara todas las aberturas del castillo de proa para no entorpecer la visión de los vigías. A las 23:40 de la medianoche, mientras el Titanic navegaba a 22,5 nudos, 41,7 km por hora, 190, el vigía Frederick Fleet avistó justo por proa una zona de sombra contra el cielo estrellado que no podía corresponder más que a un iceberg. 191. Fleet hizo sonar la campana 3 veces, nota 27, y mediante el teléfono dio la alarma al puente de mando. El sexto oficial Moody avisó a Murdoch. Murdoch, quien posiblemente ya había avistado el iceberg de forma independiente desde el puente, ordenó al timonel Robert Hitchens girar todo el timón a estribor, lo que en términos náuticos de aquella época se traducía en el viraje del buque a babor, e instantes después ordenó parar a la sala de máquinas 193, nota 28. Esta operación quita algo de maniobrabilidad al viraje, reduciendo la presión a dicho viraje, pero permite disminuir la velocidad del impacto. Posteriormente, tras rebasar el iceberg, ordenaría al timonel girar todo a babor, lo que se traducía en el viraje del buque a estribor, para evitar que éste pudiera dañar la parte trasera. Ha de tenerse en cuenta que esta era la maniobra correcta. Nota 29. Sin embargo, ninguna de estas maniobras logró que el buque salvara el obstáculo, ya que aunque no llegó a producirse el choque frontal, no pudo evitar el roce del casco con la parte sumergida del iceberg. La fricción del hielo con aquella masa de más de 46.000 toneladas lanzada a gran velocidad, generó la energía suficiente como para desgarrar las planchas de acero del costado de estribor del buque, a unos 5 m por debajo de la línea de flotación. Aunque la anchura de las roturas no superaban los 5 centímetros, al afectar a 5 compartimentos de la cubierta inferior, produjo al barco un daño mortal.
Nota 30:00, evaluación de daños y repercusión en el barco. Smith salió del camarote cuando ya el témpano estaba alejado y se informó de lo ocurrido. Ordenó detener de inmediato el barco e hizo llamar a Thomas Andrews y a John H. Hutchinson, el carpintero, para que bajasen a comprobar los daños. En ese momento, Wilde, en inspección del sector proel, fue informado por el señalero Hemmings y por el contramaestre Haines de que en el compartimento del pique de proa se escuchaba un silbido inusual, señal de que el agua desplazaba el aire contenido en su interior. Pocos minutos después de la colisión, el cuarto oficial Joseph Boxall inició el primero de sus 2 viajes en dirección a la sección de proa para averiguar si se habían producido desperfectos. Justo después de que Boxall se marchara, el capitán mandó al cabo Alfredo Oliver para que buscase al carpintero, posiblemente John H. Hutchinson, y le instruyó tomar el calado del agua. Tras haber bajado hasta la cubierta F sin hallar nada inusual, Boxall regresó al puente de mando, probablemente hacia las 23:50, y le informó al capitán Smith no haber visto ningún daño. Aparentemente Oliver no había retornado todavía, y el capitán le pidió al cuarto oficial que contactara con el carpintero para que sondeara el buque. Conforme Boxall abandonaba el puente de mando, se topó con el carpintero, subiendo por la escalera desde la cubierta A, comunicándole que el Titanic estaba haciendo agua. Habiéndole dicho que subiera para que se lo transmitiera directamente al capitán, Boxall descendió cubiertas abajo, encontrándose con el empleado postal John Richard Smith subiendo. Este le comentó al cuarto oficial que la sala de correos está llena o se está llenando rápidamente. Boxall envió a John R. Smith al puente de mando para llevarle la noticia al capitán, y continuó bajando hasta la cubierta G, con destino a la sala de clasificación del correo, con el fin de ver la inundación por sí mismo. Allí descubrió al resto de los trabajadores postales moviendo las sacas de correos para evitar que se mojasen, con el agua solo a unos 60 centímetros de donde él estaba. Finalmente el cuarto oficial se marchó para darle parte al capitán Smith. 194 Hay testimonios como el del cabo Alfredo Oliver o el del pasajero Lawrence Wesley que afirman que el Titanic volvió a ponerse en marcha durante unos pocos minutos. Oliver testificó ante el Senado estadounidense haber visto a Smith telegrafiar la orden correspondiente a la sala de máquinas. Autores como David G. Brown afirman que esto agravó la situación dado que la marcha hacia adelante supuestamente hizo aumentar la presión del agua entrante contra el mamparo que separaba las salas de calderas 5 y 6, y quizá dicha presión también agrandó las fisuras ya existentes en el casco. Andrews informó al capitán en presencia de Bruce Ismay de que 5 de los compartimentos estancos delanteros de estribor se habían combado hacia adentro, saltando los remaches e inundándose. Al principio el daño no pareció fatal. Sin embargo, el diseñador, Thomas Andrews, después de repasar el barco con el carpintero Hutchins, confirmó que el tiempo estimado que el buque podría permanecer a flote no sería superior a unas 2 horas. Smith instruyó a sus oficiales para desalojar el barco, intentando no difundir el pánico. Impactado y en estado de conmoción creciente, Smith sabía por simple aritmética que muchos pasajeros morirían por el escaso número de botes salvavidas. Cuando recibió el aviso de que solo el RMS Carpathia había respondido y acudía al rescate y que tardaría 4 horas en llegar, Smith se tornó, según algunos de sus críticos, progresivamente inseguro, errático y fue enajenándose de la situación. 00:10, preparación para abandonar el barco y llamadas de socorro a las 00:05, el capitán dio orden de preparar los botes salvavidas y 10 minutos después los operadores de radio empiezan a lanzar las primeras llamadas de socorro. La primera será CQD posición 41, 44, N50, 24, W. Nota 31 Nota 32 Además, en otras llamadas utilizará las siglas SOS, siendo uno de los primeros, y no el primero como se suele afirmar, en emplear este mensaje. El Titanic había colisionado a unos 600 kilómetros de la isla de Terranova. Varios barcos recibieron el SOS, entre ellos el Mount Temple, el Frankfurt, el Birma, el Baltic, el Virginia y el Carpathia. El Carpathia se encontraba a 58 millas, 93 kilómetros, de distancia, y tras recibir el SOS cambió de rumbo y se dirigió a toda velocidad hacia la posición del Titanic, a pesar del riesgo de encontrar otros icebergs. Las llamadas de socorro del Titanic también fueron escuchadas por su hermano gemelo, el Olympic, el cual se encontraba realizando una travesía de regreso a Inglaterra desde Nueva York.
Sin embargo, se encontraba a 500 millas, 926 kilómetros, de distancia de la posición del Titanic, por lo que era imposible llegar a tiempo. 195 No obstante, varias horas después del naufragio, el Olympic se ocuparía de anunciar la pérdida de su buque gemelo a las oficinas de la UIT Star Line, así como del rescate de los supervivientes por parte del Carpathia. Según algunas versiones, el Titanic tenía una emisora tan potente que al transmitir, interrumpía las comunicaciones de todos los buques cercanos. El 12 de abril por la noche se estropea la estación de radio. Esto obliga a sus operadores, Phillips y Bride, a localizar y reparar los fallos. El día 14 consiguen repararla, para entonces, tienen pendientes de transmitir 225 telegramas, y al transmitirlos uno detrás de otro, continuaron interrumpiendo permanentemente a los demás barcos, cuyos operadores, sin obligación de permanecer en escucha aguardando su lugar para transmitir, optan incluso por apagar sus radios e intentarlo al día siguiente. Esto provocaría que unas horas después, cuando comience el naufragio, otras naves no contesten. En los momentos finales del hundimiento, y aunque el capitán Smith les indicaba que ya habían cumplido con su deber, que dejaran sus puestos e intentaran salvarse, Phillips se negaba a abandonar la estación y continuaba operando. Finalmente, ya sin electricidad, Bride se dirigió hacia proa y Phillips a popa, donde subiría a un bote salvavidas, pero este volcaría y caería a las heladas aguas del Atlántico, no logrando sobrevivir. Bride, en otro bote, fue rescatado por el Carpathia. 196-0-20-2-20, abandono del barco, conflictos y hundimiento. Durante este tiempo, la tripulación hizo embarcar a los pasajeros en los botes salvavidas, empezando por los de las clases superiores. Los primeros botes se ocuparon con pocos pasajeros. Será luego cuando los sucesivos botes se llenen por completo al apreciarse la gravedad de la situación. En la banda de estribor, Murdoch organizó los turnos de embarque, dando preferencia a mujeres y niños, solo cuando no quedaba ninguno de ellos, dejó embarcar a los hombres. En la banda de babor, Littler interpretó restrictivamente las órdenes y no dejó embarcar a ningún hombre. A la 1:30 la proa estaba casi sumergida y a las 2:05 el agua alcanzaba la cubierta. Se desató el pánico entre los que quedaban y hubo disparos y confusión. En el bote plegable se embarcó Ismay en el último momento, gesto que sería juzgado muy severamente por la opinión pública americana y británica. Entre las 2:10 y las 2:15, la cubierta del barco se sumergió bajo el agua rápidamente y el agua entró a raudales a través de escotillas y rejillas abiertas inundando todo lo que había a su paso. Cuando su popa salió del agua, exponiendo las hélices, el barco no podía soportar la enorme fuerza que ésta ejercía y se partió en dos pedazos principales entre la tercera y cuarta chimenea. Se estima que al menos 500 personas perdieron la vida en esta caótica fase del hundimiento. Con la proa bajo el agua y el aire atrapado en la popa permaneció a flote y flotando durante unos minutos más, elevándose a un ángulo casi vertical con cientos de personas todavía aferradas a ella, antes de hundirse a las 2:20, dejando en torno a varios cientos de pasajeros en el agua letalmente fría con una temperatura de -2 grados sin esperanza de salvarse. El hundimiento se saldó con 1.496 muertos, es decir el 68% del total de personas que iban a bordo del barco, por ahogamiento o hipotermia la mayoría. Según la investigación del Senado de los Estados Unidos, aunque el buque cumplía las medidas de salvamento exigidas por la legislación entonces vigente, la capacidad de los botes salvavidas no era suficiente para el número de personas a bordo, entre el pasaje y la tripulación. Hubo también evidentes errores durante la evacuación de la nave, ya que se embarcaron 711 personas de un total de 1.178 plazas disponibles en los botes, habiéndose dado preferencia a la primera y segunda clase, mujeres y niños principalmente, mientras que el 75% del pasaje de tercera clase no pudo salvarse. 197 fue uno de los peores desastres marítimos en tiempos de paz de la historia y sin duda el más famoso. La UIT Star alquiló 4 barcos para recuperar los cuerpos del desastre. El Mackay Bennett, 198 el Minia, 199 el Montmagny 200 y el Algerine 201. Los 4 barcos lograron recuperar un total de 328 cuerpos, de los cuales 119 fueron devueltos al mar debido a su avanzado estado de descomposición y solo 54 fueron entregados a sus familias. Rescate de los pasajeros. El RMS Carpathia era un transatlántico menor de 1.300 toneladas de la Cunard Line, que venía desde Nueva York en ruta hacia Fiume, Imperio Austrohúngaro.
Lo comandaba el veterano capitán Arthur Rostron. Alrededor de las 00:26 del 15 de abril de 1912, recibió la increíble noticia de que el Titanic se hundía tras impactar con un iceberg. El mensaje CQD enviado era tan angustiante que Rostron no tuvo dudas de ello y cambió de rumbo, forzando las máquinas del barco hasta llegar a hacer 17,5 nudos. El Carpathia estaba en ruta paralela y en rumbo encontrado, a unas 58 millas de distancia hacia el sur de la posición del Titanic, casi en línea recta. Avisó al Titanic de que llegaría al lugar en el intervalo de 4 horas. El Carpathia no era el barco más cercano. El SS Californian, un buque de transporte mixto al mando del capitán Stanley Lord, estaba a 20 millas de distancia y tenía al Titanic a la vista, pero por haber desconectado el telégrafo inalámbrico debido entre otras razones al pésimo trato dado por el telegrafista Jack Phillips del Titanic 10 minutos antes del choque y su capitán, Stanley Lord, haber desestimado las muchas señales visuales luminosas enviadas por el barco condenado, no tomó parte en el rescate. Las controvertidas y contradictorias declaraciones posteriores de Lord ante la Comisión Británica acabaron con su reputación y fue desvinculado de la Leyland Line. El Carpathia llegó aproximadamente a las 4 de la mañana al sector y al amanecer descubrió los botes salvavidas del infortunado transatlántico en medio de los témpanos. Logró rescatar a 706 pasajeros, uno fallecido, y además subió a bordo 13 botes del extinto buque, y se retiró del lugar a las 8:50, momento en el que el Californian apareció en el horizonte acudiendo al rescate tardíamente y Rostron le encargó barrer la zona en búsqueda de supervivientes. Puso rumbo de vuelta a Nueva York y durante la travesía albergó a los pasajeros según su clase y mantuvo silencio telegráfico hasta llegar a Nueva York, donde desembarcó a los pasajeros y los botes del Titanic en medio de la mayor expectación periodística. A raíz de este accidente, se hizo cargo el afamado jurisconsulto Lord Mersey y se convocó en 1913 en Londres la primera Convención sobre Seguridad de la Vida en el Mar, que adoptó en 1914 el primer Convenio Internacional para la Protección de la Vida Humana en el Mar, SOLAS, por sus siglas en inglés, una serie de medidas para evitar la serie de fallos que habían motivado y agravado tal catástrofe, entre ellos la habilitación de una ruta mucho más al sur en tiempos de deshielo y una patrulla marítima que advirtiera periódicamente de icebergs en ruta. Tras el desastre, uno de los sobrevivientes más vilipendiados y vituperados por la prensa estadounidense y británica fue Bruce Ismay, por abandonar el barco cuando aún quedaban muchas mujeres y niños en él. La sociedad de Londres lo acusó y lo etiquetó como uno de los mayores cobardes de la historia. 203-204 El 30 de junio de 1913, Ismay dimitió de la presidencia de la International Mercantile Marine Company y de la presidencia de la White Star Line, siendo sustituido por Harold Sanderson. Otro de los perjudicados fue el capitán del Californian, Stanley Lord, a quien se le trató de cobarde y negligente al ser sindicado como el barco que estaba más cerca del Titanic, 13 millas, y no haber hecho nada por intentar reconocer la procedencia de las bengalas blancas vistas por el vigía. En cambio, la figura del capitán Smith fue exaltada en el sentir popular, erigiéndosele una estatua en su pueblo natal, en calidad de héroe. No cabía duda de que el capitán dio honor a su mando y protocolo de salvamento de la época al dar prioridad a sus pasajeros. La fidelidad a su trabajo hizo popular una frase que fue respetada por muchas décadas a partir de la tragedia: "The captain goes down with the ship", o el capitán se hunde con el barco. 205 La leyenda del Titanic sería nuevamente recordada, aunque en circunstancias diferentes, con el hundimiento del RMS Lusitania en las aguas de Irlanda el 7 de mayo de 1915, durante la Primera Guerra Mundial. El Lusitania fue el inspirador del lujo para la White Star Line. La tragedia perduró en la memoria colectiva a través del tiempo, siendo revivida en el celuloide en varias oportunidades y gracias a la literatura acerca del tema. El Carpathia también se hundió víctima del ataque de los submarinos alemanes, pocos meses antes del fin de la guerra. En 1918 el pecio del Titanic fue localizado el 1 de septiembre de 1985 a la 1:05 por una expedición franco-americana dirigida por Jean Louis Mitchell de Lifremer y por el Dr. Robert Bob Ballard de la Institución Oceanográfica de Vauxhall. 209 Los restos fueron localizados a una profundidad de 3.821 m, 210 a 625 kilómetros al sudeste de Terranova. 211 Se utilizó el equipo sumergible Argo que iba provisto de cámaras sensibles a la oscuridad.
Una vez explorado preliminarmente se descubrió que el barco no estaba entero, sino que estaba partido en dos, lo que sugirió que se partió en el momento de hundirse. Curiosamente, la mayoría de los supervivientes, a excepción de Jack Taller o Eva Hart, no recordaba este suceso. Según los propios dibujos de la época, aparecidos en la prensa, el barco se hundió aparentemente de una pieza y con la popa al aire. Una visión fantasmal surgió desde el fondo, pudiendo verse la sección de proa del famoso buque llena de carámbanos de óxido y en relativo estado general, en todo caso peor de lo que se imaginaron muchos interesados en el tema, que esperaban ver un barco casi entero y en buen estado en el fondo. El descubrimiento de los restos realizado por el equipo de Ballard y Mitchell hizo que volviera al presente el interés por el Titanic, realizándose desde ese momento numerosas exposiciones de objetos rescatados del pecio y apareciendo sociedades históricas y culturales que difunden e investigan todo lo relacionado al transatlántico. Un año más tarde de su descubrimiento, en 1986, otra misión, esta vez tripulada por 3 personas a bordo del vehículo de inmersión profunda Alvin de la Institución Oceanográfica de Woodsole, llegó hasta el lugar del naufragio del Titanic. En 1987, una expedición francesa llegó al lugar con el objetivo de rescatar objetos del fondo marino. Surgió la controversia de si es más valioso dejar los restos en su lugar histórico o rescatar los objetos para exhibirlos en museos o muestras itinerantes. En 1994, la compañía RMS Titanic, Incorporated, una filial de Premier Exhibitions Incorporated, fue reconocida como la organización con los derechos para recuperar y preservar los artefactos del Titanic. 212-213 La orden dictada por una corte de los Estados Unidos fue reconfirmada en 1996. Durante las 7 expediciones realizadas en 1987, 1993, 1994, 1996, 1998, 2000 y 2004, RMS Titanic, Incorporated recuperó 5.500 artefactos, desde parte del casco hasta pequeñas piezas. Más de 15 millones de personas de todo el mundo han visto los artefactos que se exhiben en una muestra itinerante. En 1998, una expedición recuperó una pieza del casco del barco de 20 toneladas, para ser exhibida. Los restos del Titanic se encuentran partidos en 2 secciones, de proa y popa, que están separadas entre sí por 600 m. 215 La corrosión marina ha hecho sus efectos llenando de carámbanos de óxido cada espacio del buque y la tumba que es en sí el barco está muy oxidada y degradada, algunos perfiles son apenas reconocibles, la cubierta de madera y todos los objetos exteriores de ese material han desaparecido y solo está presente la base de hierro cubierta en parte por los restos del fango, la parte inferior, y otras concreciones marinas. Degradación de los restos. Editar. Después de su descubrimiento por el Dr. Ballard, los restos del Titanic han sido sistemáticamente saqueados, extrayéndose cientos de artefactos, tales como porcelanas, botellas, maletas, etc. El estado general del pecio ha preocupado últimamente a la comunidad científica, pues se ha verificado un aumento de la velocidad de corrosión pese a la escasa proporción de oxígeno en las frías aguas. Esto es debido a las fuertes corrientes imperantes, como la de Loreley que recorre todo el fondo marino del sector. En 2010, un equipo de investigadores descubrió la bacteria Alomonas titanicae en los restos, y se sospecha que esta bacteria sea la responsable de acelerar el deterioro de la estructura. 216 En 2012, y con el centenario del naufragio, el pecio del Titanic entró en la declaratoria de la UNESCO que protege los naufragios, estando ya el naufragio con su área de escombros protegidos. Aunado a esto se tiene por vez primera un mapa detallado del área de escombros, cartografiando la extensión total del naufragio. Desde el descubrimiento de la tumba marina del Titanic en 1985, el pecio ha sido visitado intrusivamente, bien sea por motivos de investigación, saqueos de objetos personales, o simplemente por codicia y publicidad. Las visitas a los restos han sido tan relativamente frecuentes que, hasta hace poco, ha sido difícil evaluar los perjuicios adicionales causados por las exploraciones submarinas con respecto a la degradación natural del buque. El descubridor del pecio, el Dr. Ballard, culpó en 2004 duramente del deterioro progresivo del navío a la curiosidad humana. Sin embargo, parece ser que aún no existe consenso general entre los científicos y expertos en la citada acusación. 217 nuevas inmersiones en 2019 han encontrado un mayor deterioro de los restos, incluida la pérdida de la bañera del capitán.
218 Entre el 29 de julio y el 4 de agosto de 2019, un vehículo sumergible para 2 personas que realizaba una investigación y filmaba un documental se estrelló contra el pecio. Ellos Expeditions ejecutó las inmersiones secundarias. Informó que las fuertes corrientes empujaron al submarino hacia los restos, dejando una mancha de óxido roja en el costado del submarino. El informe no mencionó si el Titanic sufrió algún daño. 219 Principales desintegraciones editar en la sección de proa, 220-217 concretamente en el castillo de proa, la cofa, situada en el mástil que yace desplomado hacia el lado de babor de la cubierta superior, desapareció en 1987, probablemente disuelta por la corrosión marina o arrancada tras el impacto de avance de algún submarino, cayendo así por una de las escotillas hacia el interior del pecio. 221 En 2005, se observó que el mástil caído se había curvado hacia abajo. La cubierta de botes finalizaba nivelada hasta la posición del gimnasio en 1985. A partir de ahí, se inclinaba hacia abajo hasta alcanzar la zona de la rotura. 222 Actualmente, toda la parte posterior a las cabinas de primera clase, incluyendo el derruido vestíbulo de la escalinata de proa, más el desintegrado gimnasio, se ha derrumbado sobre la cubierta inferior. Los primeros indicios del citado colapso se remontan a 2005, cuando se detectó que el vestíbulo de la escalinata empezaba a colapsar aún más. 223 Además, hacia 1994, el techo del gimnasio ya se había desplomado. En el sector que rodea la desaparecida caseta que alojaba el puente de mando, en 2001, las barandillas de baluarte de los alerones habían cedido, al igual que las paredes externas de estribor y babor de los camarotes de los oficiales, la pared delantera derrumbada de la caseta de gobernación y el techo de la cabina del capitán. 224 El erguido fragmento resquebrajado de la chimenea número 1 ya no estaba en 2001. 225 En la cubierta a varios agujeros se han abierto por encima y por debajo de las ventanas exteriores del área de paseo. 226 Y en la cubierta en el costado de babor, uno de los portalones de acceso de primera clase permanecía con la puerta abierta hacia afuera en 1985. Esa puerta, ya no cuelga de sus bisagras. En julio de 2019 los restos del Titanic fueron golpeados por un pequeño submarino privado construido por la empresa Triton Submarines y que pertenecía a la compañía de aventuras británica Ellos Expeditions. Según el líder de la expedición, las corrientes intensas y altamente impredecibles causaron que el piloto perdiera el control del submarino provocando la colisión con el pecio. 227 Según documentos legales vistos por el diario The Telegraph, las autoridades estadounidenses mantuvieron este accidente en secreto. Dichos documentos fueron emitidos por un tribunal competente. 228 Cabe mencionar que esta es la primera colisión con los restos del Titanic de la que se tiene constancia desde su descubrimiento en 1985. 229 RMS Titanic Incorporated. Una compañía de exhibición y salvamento que posee el exclusivo derecho de rescatar elementos del barco hundido, quiere recuperar la radio de la firma Marconi, que se encuentra en los compartimentos de la cubierta superior. Para ello pidió los permisos necesarios en un tribunal federal de Virginia. RMS Titanic Incorporated. Ha declarado que quiere hacerlo antes que el Titanic se derrumbe y entierre todo lo que hay. Otras instituciones prefieren que se dejen los restos en paz, en memoria de los fallecidos en el accidente. Bien, para darle fin a este gran video, me queda más que decir que se han hecho numerosas películas sobre el Titanic. En 1912 se hizo una protagonizada por una sobreviviente del naufragio, y posteriormente 1943 y 1953 se hicieron películas. En 1981 se hizo una en donde es reflotado, y la más conocida Titanic protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, está en 1997, y hasta la posibilidad de hacer un segundo barco. Había un proyecto de un segundo Titanic, pero este no ha tenido actualizaciones, y películas de ficción del mismo tema y una malísima película de terror, y sin más doy fin a este capítulo, esperando sea de tu agrado. Suscríbete y deja tu me gusta. Adiós.